¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una pequeña plática, una pequeña conversación. Todo va a ser en relación a las pruebas en etapa de prórroga de plazo constitucional. Esto lo comento, hay algunos amigos, seguidores de otros países, principalmente en Sudamérica, me han enviado muchos comentarios. Les envío un cordial saludo desde aquí desde México. La plática es en relación principalmente al proceso penal acusatorio en México. La connotación es que hay una figura jurídica que existe aquí en México y que no existe en la mayoría de los países de Sudamérica, es la figura jurídica de la vinculación a proceso. Es muy particular del sistema acusatorio mexicano. A partir de que el sujeto es puesto a disposición del órgano jurisdiccional, ya sea por control de detención o por el cumplimiento de una orden de aprehensión, o bien a través que hubiese sido citado esta persona para formular la imputación sin detenido, a partir de ese momento el juez tiene 72 horas para determinar su situación jurídica de este sujeto, es decir, si lo vincula a un proceso o no lo vincula a un proceso. Este plazo constitucional de 72 horas se puede duplicar a 144 horas, ello con la finalidad de aportar pruebas o incorporar datos de pruebas, según sea el caso, en favor, lógicamente, del imputado. Este plazo únicamente se puede duplicar a solicitud de la defensa o del imputado, ¿sí? Entonces, esta parte o este término de 144 horas es para eso, recabar ciertos datos de prueba o pruebas, pero en favor del imputado. Esta particularidad da pauta que una vez que se incorporen estas pruebas o datos de prueba, en conjunto con los ya mencionados por el Ministerio Público al formular la imputación, el juez va a ponderar esos datos de prueba y va a establecer si existen datos suficientes que establezcan la existencia de un hecho delictuoso y la probable intervención de un sujeto. Eso nos va a dar pauta a que si existen estos dos elementos que he mencionado, va a vincular el juez a una persona a un proceso penal, es decir, emitirá la resolución de vinculación a proceso. En caso de que con los datos de prueba mencionados por el fiscal y los aportados por la defensa se justifique que no existen como tal esos datos de prueba que infieran razonadamente la existencia de un hecho delictuoso, o bien que pueda existir ese hecho delictuoso, la probable intervención del sujeto, pero exista algún excluyente del delito, evidentemente el juez de control, en este caso, dictará un auto de no vinculación a proceso. ¿Sí? Entonces, aquí en México se da esa particularidad de, llamémoslo así, de un pequeño, muy pequeño prejuzgamiento, llamémoslo así, una vez que se le pone el conocimiento al juez de control, al sujeto, ¿sí? Lo comento porque en los países, por ejemplo, como Chile, no existe esta figura, simplemente se llega a la audiencia inicial, se formula imputación, en caso de llegar con detenido, lógicamente se controla la detención, se formula imputación, se establecen medidas cautelares y en su caso se fija algún plazo de investigación. Hay una particularidad muy especial allá en Chile que prevé, le llaman ellos la figura del juicio rápido, que si en esa audiencia no se tiene el mayor plazo para investigación y el Ministerio Público ahí mismo solicita la acusación, que se permita formular la acusación, pues esa misma audiencia que fue una audiencia inicial puede terminar con un auto de apertura a juicio oral, llevando todos los tópicos de propiamente una audiencia intermedia. Pero eso es allá en el país de Chile, ¿no? Aquí en México existe una figura jurídica que se llama vinculación a proceso. Para poder dar pauta como tal a ese proceso, pues debe existir este tipo de resolución y se da dentro de las 72 horas o 144 horas a partir de que el sujeto fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional. En este sentido, bueno, vamos a atender que en la audiencia inicial,
Cuando se formula la imputación, el sujeto manifiesta su deseo de declarar o guardar silencio. Inmediatamente después, el Ministerio Público va a solicitar se le permite hacer argumentos de vinculación a proceso. En ese sentido, hará una exposición sucinta de los datos de prueba con los cuales va a justificar la existencia de un hecho delictuoso y además la probable intervención del sujeto. Una vez que el Ministerio Público, ya con los datos de prueba que él recabó en la investigación y en este caso se justifique la probable intervención y el hecho delictuoso de este sujeto, pues bueno, después de eso el juez le va a dar uso la palabra a la defensa, atendiendo al principio de contradicción. Una vez que la defensa se le da uso la palabra, en ese momento el defensor puede solicitar la duplicidad del plazo constitucional para aportar pruebas en este estadio procesal. Entonces, en este sentido, en esta audiencia, lo que vamos a ventilar, lo que vamos a observar es que la defensa únicamente va a pedir que se amplíe ese plazo con la finalidad de aportar sus pruebas. Una vez que ya el juez da por entendido que se va a duplicar ese plazo constitucional, bueno, va a señalar una audiencia para efecto de que puedan ser incorporadas ahí las pruebas que en su caso pretenda incorporar la defensa. En este momento, en este estadio procesal, cuando tú solicitas la duplicidad a 144 horas, tú puedes mencionar los datos de prueba o las pruebas que vas a incorporar en la siguiente audiencia que se señale para tal efecto. Ahí las vas a señalar. Si tú requieres algún dato o alguna prueba, en tu caso que vayas a incorporar como prueba, pero que sea a través de un auxilio judicial, este es el momento para solicitarle al juez que a través de él se pueda preparar en su caso la prueba como tal. Es decir, si yo voy a requerir videos a alguna dependencia, ya sea pública o privada, y yo como defensa no puedo, no tengo el carácter coercitivo que puede tener el Ministerio Público, le solicito al juez que gire un oficio a la dependencia privada o pública para que en efecto de que nos envíe esa información, dado que puede servir para esclarecer los hechos. Pero tú lo tienes que hacer de conocimiento en ese momento al juez para que el juez tome las medidas pertinentes y pueda auxiliar, en este caso a la defensa, para la incorporación o recepción, en su caso, de sus pruebas. Bien, entonces, en este sentido, las pruebas dentro de este plazo constitucional, nuestro Código Nacional establece que para estas circunstancias solamente podrás incorporar pruebas cuando se trate de un hecho delictuoso que amerite prisión preventiva de manera oficiosa o una medida cautelar de igual circunstancia, ¿no? Entonces, puede ser prisión preventiva justificada para efecto de poder aportar pruebas como tal. En los demás casos, que no sea un delito de prisión preventiva oficiosa, se podrán aportar simplemente datos de prueba, es decir, la referencia de un medio de convicción que no es desahogado ante el juez, ¿sí? Pero en caso de que la defensa requiera o quisiera incorporar pruebas, bueno, tendrá que ceñirse entonces a las mismas reglas que establecen para la etapa de juicio. Es decir, ya llegando a la audiencia de la prórroga del plazo constitucional, el juez le preguntará a la defensa si va a incorporar alguna prueba o algún dato de prueba. Y este es el momento que tendrá la defensa para efecto de poder solicitar en primer término el ofrecimiento de pruebas. Es decir, él tendrá que hacer un ofrecimiento de pruebas. Posterior a ello, del ofrecimiento de pruebas, el juez tendrá que darle pista a la parte contraria, que sea el Ministerio Público y el asesor jurídico, para efecto de que se pronuncien respecto al ofrecimiento que se dé en relación a las pruebas de la defensa. Si consideran que no está debidamente ofertada, bueno, pues tendrá que mencionar aquí el respecto para que no se admita
la misma, ¿no? Es decir, esta parte es lo que nosotros haríamos en etapa intermedia, ¿no? De debatir sobre la admisión o exclusión de pruebas. Esto va a ser muy derivado de la pertinencia que puedan tener en relación con el asunto que se está en conocimiento, ¿no? Bueno, después del debate que exista sobre este ofrecimiento de pruebas, el juez se pronunciará respecto a qué pruebas quedan admitidas y qué pruebas no se admiten, ¿sí? O que no están debidamente ofertadas o preparadas para su incorporación en este estadio procesal. Posterior a ello, permitirá la incorporación de las pruebas que hubiesen sido admitidas y nos ceñimos de igual forma a las reglas que se tienen para incorporar las pruebas en la etapa de juicio. Una vez que el juez ya permitió esa incorporación de los datos, en este caso, o de las pruebas como tal en esta etapa de prueba constitucional, bueno, ponderará tanto los datos de prueba ofertados por el Ministerio Público, bueno, mencionados por el Ministerio Público en su carpeta de investigación, como los ofertados por la defensa y emitirá la resolución correspondiente, ponderando ambos datos de prueba. Es decir, en este sentido, podemos entender que el camino que lleva de alguna forma la prueba es que se indica o se señala, digo, al momento de duplicar el plazo constitucional, señalas cuál podría ser la prueba, ya iniciando la audiencia de prórroga de plazo constitucional, tú ofreces la prueba, después el juez admite la prueba, después se incorpora la prueba y al último el juez la pondera esa prueba o la valora esa prueba junto con los demás datos de prueba del Ministerio Público. Esa es la dinámica, ese es el camino que sigue una prueba. A veces en la práctica suele pasar que el abogado, dependiendo de los institutos judiciales, a veces se hacen vicios o se hacen costumbres incongruentes o incorrectas. A veces el abogado simplemente llega a la audiencia de prórroga y dice: señoría, solicito que una vez que están mis testigos se me permita interrogarlos, ¿no? Que pasen para que los interroguen. Y entonces hay ocasiones que los jueces dicen: pues pase y los interroguemos, ¿no? Y hay otras ocasiones donde evidentemente hay jueces más legalistas, más estrictos en ese sentido, y le dicen, bueno, a la contraparte algo que manifestar, y la contraparte dice, bueno, toda vez que no está ofertada en términos de ley, solicito no se admita. ¿Por qué? Porque se me ha dado siquiera, en este caso, los puntos sobre los que va a versar, si existe pertinencia, para saber de ahí de esos puntos si existe pertinencia o no con el asunto. Entonces, habrá ocasiones en las que hay jueces que van a decir, bueno, evidentemente no está ofertado en términos de ley y no se puede permitir incorporación alguna de dichas probanzas. Entonces, sí hay que tener cuidado que nosotros al momento de llegar a la prórroga del plazo constitucional tenemos que ofertar la prueba y se oferta al igual que como estuvieras en la etapa intermedia. Es decir, si yo como defensa voy a presentar unos testigos en este plazo de prórroga del plazo constitucional, en la etapa intermedia, llamémoslo así, tú al momento de ofertar unos testigos debes de tener como referencia entrevistas de los mismos, por lo menos en la carpeta de investigación. Entonces, en este estadio procesal de la prórroga de plazo constitucional, también reviste de la misma circunstancia. Entonces, si yo voy a ofertar en la prórroga unos testigos, debo de tener también la entrevista de estas personas que van a fungir como testigos. Y no obstante a eso, que ya tengo la entrevista, le tengo que correr traslado a Ministerio Público y asesor jurídico de dichas entrevistas. ¿Para qué? Para que ellos tengan la oportunidad, evidentemente, de preparar su contrainterrogatorio. Lo mismo va a suceder si yo voy a ofertar o voy a ofertar una prueba pericial, pues yo debo de tener la opinión técnica que está por escrito, ¿sí? El dato de prueba, y eso se lo voy a correr traslado a la contraparte para efecto de yo poder incorporar la prueba pericial, que sería ya presentar al perito y realizar el interrogatorio correspondiente. Pero para ello yo tengo que correrle traslado a las partes del dato de prueba correspondiente. Esa circunstancia se llama descubrimiento probatorio. Y eso, digo, si lo asemejamos, como la ley no lo establece, que se ceñirá a lo establecido para juicio, pues si en juicio, para poder ofertar una prueba, para que llegue a juicio, te exige en esta parte el descubrimiento probatorio, también lo hay para la etapa de prórroga de plazo constitucional. Entonces, esta es una regla en cuestión de igualdad procesal para la contraparte, ¿sí? De ahí, después de que ya tú estás ofertando tus pruebas, no tendrías ya que incorporar las mismas. Bien, en nuestro Código Procesal del Sistema Acusatorio en México
nos prevé como parte del requisito indispensable para ofertar pruebas en esta etapa procesal de prórroga de plazo funcional, nos establece como requisito principal es que tenga pertinencia la prueba con el hecho que ha sido imputado. Segundo, tú tienes ejemplo para los testigos. Tú tendrás que mencionar el nombre completo de los testigos, los puntos sobre los que va a versar su testimonio, la forma en cómo vas a incorporar esa testimonial y toda vez que se encuentran presentes ahí, porque tú estás en ese momento, solicitarías que haces el compromiso de presentarlos si se encuentran en esta sala de audiencias. Entonces ya cubriste los requisitos que nos exige nuestra legislación, ¿no? Para la pericial, igual, mencionas la materia de la pericial, a nombre de quién va a correr esa prueba pericial, establecemos los puntos sobre los cuales va a versar esa prueba pericial, la forma en cómo se va a incorporar y evidentemente solicitas que toda vez que está aquí el perito pase a que se le recepcione, ¿no? Pero ya previamente cubiertos los demás requisitos, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir para la documental. En este caso tendrías que ofertarla en términos de ley que como si se ofertaran para un juicio. Entonces, si tú tienes algún documento o algún video o alguna fotografía, tendrás que mencionar la forma en cómo se van a incorporar. Es decir, tendrás que mencionar en qué consiste la documental consistente en, ya sea una fotografía, un video o bien un documento como tal, mismo que será incorporado a juicio previo al reconocimiento de. Tendrás que mencionar el testigo, el perito o bien el propio imputado, que será que reconozca o que informe al juez sobre esta documental. Y una vez que sea ya incorporada en términos de ley, bueno, el juez tendrá que también valorar esta probanza, ¿no? Pero previo yo a ofertarlo, pues tienes que ofertarlo en estos términos, ¿no? Mencionar en qué consiste y la forma de incorporación. Y ya vemos que la forma de incorporación es previo reconocimiento que haga algún testigo o algún imputado, ¿sí? Bueno, entonces este es el caminito que sigue la prueba, ¿no? Voy a tratar de ejemplificarlo con la computadora para que podamos ver cómo es este caminito, ¿no? Bien, este es el caminito de que sigue la prueba, lo que les había mencionado. Primero se menciona, después se ofrece, después se debate sobre su admisión, en caso de admitirse, después se incorpora y después se valora. Eso es lo que nos lleva a nosotros a establecer este caminito. Si tú te quieres brincar uno de esos caminitos, bueno, lo que pasa es que no podrás incorporar la prueba como tú quieres. Es decir, si tú únicamente mencionas la prueba y solicitas que todos están los testigos se permita la incorporación, te estás brincando el ofrecimiento de pruebas. En ese sentido, bueno, no se podrá admitir, pues si no se ha ofertado, pues tampoco se podrá admitir, ¿sí? Si no está sido admitida, pues tampoco podrás incorporarla. Entonces tienes que ir cubriendo caminito por caminito y ya después podemos empezar a ponderarlos, ¿sí? Bien, espero haya quedado un poquito ilustrada esta parte, ¿no? Bien, ahora, en la audiencia dentro de la prórroga de plazo constitucional, debes de tener la técnica adecuada para poder incorporar tus pruebas. A veces hay abogados particulares, sobre todo, y también algunos defensores públicos, los cuales se ven muy complicados o muy, llamémoslo así, y lo voy a dar con esas palabras, muy deficientes al momento de incorporar pruebas, ¿sí? Sobre todo porque no tienen a veces la técnica del interrogatorio. Es una base importante en el sistema acusatorio el interrogatorio, el saber interrogar. A partir de que tú conozcas la forma de interrogar, bueno, podrás entonces incorporar tus demás pruebas y podrás lógicamente acreditar tu teoría del caso, ¿no? Si para la defensa es importante justificar, llamémoslo así, un hecho en este estadio procesal, las pruebas van tendientes a justificar un excluyente del delito, pues tú tienes que aportar en ese momento tus pruebas necesarias, ya sean las testimoniales, las periciales, y si quisiera un video, pues presentar el video, ¿no? Eso ilustra bastante al juzgador. Entonces, tú debes de tener esa habilidad para hacerlo. Si no lo tienes,
pues bueno, a veces tienes las pruebas como tales, pero si no las sabes incorporar, pues probablemente al sujeto se le vincula al proceso existiendo ya como tal o pruebas suficientes que establecieran a lo mejor un excluyente del delito, pero como el abogado no supo cómo hacerlo, pues el sujeto se va a quedar en un proceso final, ¿no? Y eso también es generar impunidad, porque tal vez no existe el delito por existir un excluyente del mismo y el sujeto sigue privado de su libertad. Así como veremos que cuando el Ministerio Público en juicio no aporta las pruebas suficientes para acreditar ya sea el hecho delictuoso o la intervención del sujeto, y que a veces sí las tiene, pero no las puede incorporar por deficiencias en su investigación o en deficiencias en cuanto a su actuar, y que a veces la gente sale en libertad, a veces teniendo responsabilidad del delito, pero sin haberse probado, bueno, ahí generas impunidad como parte procesal. Aquí también se genera en el mismo sentido. Desde mi punto de vista, la impunidad difícilmente va a devenir del órgano jurisdiccional, regularmente viene de las partes procesales, ¿no? Que no sepa cómo incorporar, bueno, pues va a padecer para el efecto de generar esa impunidad. Bien, ya estando en la etapa de prórroga de constitucional, yo llego, oferto mi prueba, se entra al debate respecto a la admisión de la misma, el juez manifiesta, se tiene por admitida la prueba, incorpórese, ¿no? En primer término, se solicita que la defensa mencione cuáles son todas sus pruebas que va a incorporar en esta etapa de prórroga de plazo constitucional. Y una vez que ya las mencionó, entonces ya se le pregunta cuál es el orden en cual va a incorporar usted las pruebas. Y ya tendrá que decir, primero el testigo fulano de tal, ¿no? Y después el perito fulano de tal. Y ya tendrá que irlas incorporando. Recuerden que en este caso la forma de incorporar a testimonial es a través de interrogatorio. Entonces debes de hacer bien tu interrogatorio. Hay veces que, bueno, así como yo lo he visto en la etapa de juicio, en ministerios públicos que a veces no pueden incorporar información, también en la etapa de prórroga de plazo constitucional hay abogados defensores que no pueden incorporar información, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esa técnica. Es muy importante el saber cómo interrogar, ¿sí? Bien, lo trascendental en esta parte es que tú como defensa, sobre todo, tengas que justificar la existencia de un excluyente de delito, ¿sí? Sobre todo eso, digo, independientemente de tal vez otras circunstancias que se puedan dar, ¿no? Como tal vez la falta de requisitos de procedibilidad, ¿no? Digo, a veces en la práctica suele darse que va una persona y realiza, por ejemplo, llamémoslo así, delitos de querella, va y denuncia la querella y esta persona ni siquiera tiene personalidad para hacer la querella. Entonces, en este momento es para hacerlo valer que falta ese requisito de posibilidad y que no se puede vincular a proceso a esta persona, ¿no? También hay hechos delictuosos, lo comento así, hechos delictuosos que te establecen el mismo tipo penal que deben requieren la denuncia específica de una persona. Pues puede ser un delito que se persigue de oficio, ¿sí? Pero, y que debe de haber una denuncia, pero requieren una denuncia de una persona específica, ¿sí? Esto sucede, digamos así, ejemplos muy vagos y muy amplios en ese sentido, lo pongo así en los delitos, algunos delitos fiscales, ¿no? La ley te prevé que si no está previamente la denuncia a la Secretaría de Hacienda, pues no se podrá proceder penalmente en contra de esta persona. Aquí en el Estado de México existe un delito contra el ambiente, también te dice que no se podrá proceder penalmente si no existe la denuncia de la persona o de la Secretaría del ramo correspondiente. Es decir, ya te está precisando quién debe de hacer una denuncia en específico. ¿Vale? Bien. En esta etapa sí es muy importante que tengamos en cuenta que si tú no tienes las pruebas necesarias, si tú no tienes las pruebas necesarias, indispensables, para justificar esta excluyente tal vez que tú quieras demostrar, bueno, podrás, si todavía no se termine ese plazo constitucional, podrás solicitar que te den nueva fecha el órgano jurisdiccional para
presentar esas pruebas, ¿sí? O sea, se señala la audiencia, sí, pero a veces todavía no se vencen las 144 horas. A veces estamos todavía dentro de las 72 horas o 90 horas, pues evidentemente todavía falta para las 144 horas y se pueden aportar, pero eso también depende mucho del abogado, ¿no? De, pues tal vez la astucia o la habilidad. Si llega a la audiencia y no llegaron sus pruebas y estamos las 90 horas y dice, ¿sabes qué? Pues ya me desisto. Bueno, si tú todavía tienes tiempo para aportarlos, bueno, podrás solicitar una nueva fecha para tal circunstancia, ¿no? Algo muy importante, en los delitos de prisión preventiva oficiosa, la ley te permite que tú puedas incorporar pruebas, pero también te permite que puedas incorporar datos. Entonces, en ese tipo de delitos, tú puedes optar entre aportar las pruebas o aportar simplemente los datos de prueba que tú consideres necesarios. ¿Cómo lo haces esto? Bueno, si tú no tienes la prueba contundente, o no tienes la prueba como tal, pero sí cuentas con el dato, pues tú ofertas o tú le haces el conocimiento al juez que tienes este dato de prueba y das la referencia del contenido. ¿Sí? Recuerden que el dato de prueba es aquel medio de convicción que no es desahogado ante el juez, pero que infiera la existencia de un hecho delictuoso. ¿Sí? Aquí la circunstancia es que si tú tienes el dato de prueba, pues con eso lo puedes dar a conocimiento al juzgado, no necesariamente una prueba como tal. Este es algo muy curioso y algo muy particular en México, ¿no? ¿Por qué? Y hasta cierto punto, en determinadas circunstancias, legalmente podríamos hablar que hay una desigualdad en cuanto a que a la defensa sí le permite incorporar pruebas, y en cambio el Ministerio Público únicamente hace su solicitud de vinculación a proceso simplemente con datos de prueba. A ellos no les permiten incorporar pruebas. Entonces, en este estadio procesal, llamémoslo así, de la prórroga del plazo constitucional. Pero la ley, el Código Nacional, aquí hay una, desde mi punto de vista, una inadecuada cuestión en este sentido, de que a uno sí le permitas cumplir todos los requisitos de una prueba, y uno de ellos es lo importante, la inmediación con el juez, y al otro no se lo permita, simplemente con datos de prueba. Pero lo más aún que yo veo un poquito contradictorio, y digo, lo manifiesto así como un punto de vista personal, es que tú ponderes o valores del mismo sentido los datos de prueba con las pruebas, ¿sí? Y que para eso tú tengas que emitir una resolución en este plazo constitucional ponderando un dato de prueba sobre una prueba. Es decir, voy a ponderar la entrevista de la víctima que nunca vino ante mí como juez y la del testigo y el imputado que sí declararon ante mí y que vi la forma en cómo declararon. ¿Sí? Entonces, esa parte es la que no se comparte jurídicamente que puedas realizarlo. No considero propiamente estas circunstancias. Y lo digo porque el estándar probatorio de una prueba es diferente al estándar probatorio de un dato de prueba. La prueba se valora atendiendo a la lógica, a las máximas de la experiencia, a los conocimientos científicos adquiridos y a la sana crítica. En cambio, el dato de prueba simplemente debe de ser idóneo, pertinente y suficiente para inferir razonadamente la existencia de un hecho delictuoso. Es decir, pues nada más con que me infiera a mí que esto puede constituir un delito, es más que suficiente para establecer el mismo. Y con que existan datos que me puedan inferir también la probabilidad de que un sujeto intervino en ese hecho delictuoso, es más que suficiente para vincularlo a proceso. De ahí que muchos hablan, una terminología en ese sentido, decir que el estándar probatorio en esta fase es mínimo. No lo establece así la ley como tal, simplemente te refiere que deben de ser indicios razonables, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues el estándar probatorio es muy mínimo. Por eso no es tanto que entres al estudio de que si se acreditó o no se acreditó como tal un delito, porque esa no es la temática del auto de vinculación a proceso. El auto de la vinculación a proceso es únicamente inferir razonadamente con esos datos de prueba la existencia de que existe un delito. Nada más lo infieres, pero no lo acreditas ni lo justificas. Para eso está la etapa de juicio. Créanmelo para otros abogados, que es que comenté en un principio, me ven en otros países, dirán, esto es muy raro, se lleva una cosa muy rara. Pues sí, es un poquito confuso en la forma de llevarlo, pero en la finalidad
o el punto que se tiene al momento de que a la defensa se le permita en este periodo corto de ofertar sus pruebas es precisamente eso, evitar un juicio desgastante y tratarlo de hacer en este estadio procesal, máxime si existía un excluyente del delito. No tendría caso sujetar a una persona todo un juicio que lleva a veces cierto tiempo más largo que en 144 horas poder resolver esa situación jurídica. Esa es de alguna forma la justificación de nosotros tener un auto de vinculación a proceso. Lo tenemos a veces como un filtro de que no todo se vaya a juicio cuando no es necesario llevarlo a juicio, ¿no? La existencia de la auto de vinculación a proceso considero es parte también de un estudio muy minucioso y que será motivo, lógicamente, de otra pequeña charla. ¿Sale? Bueno, en cuanto a esta pequeña reseña, digo, lo llamé así y no una conferencia como tal, precisamente es para esto, nada más simplemente comentar los puntos de vista respecto a estas pruebas, cómo debe en esta etapa, qué camino lleva, que es el mismo que llevamos para la de juicio, y que tú debes de ofertar tus pruebas de acorde a estas circunstancias, ¿no? Para que sea ponderada por el juez en su momento procesal oportuno. Abro en este momento algún tiempo para efecto de poder hacer preguntas, dudas que tengan y poderlas comentar y aclararlas en su momento. Y desde este momento agradezco todos los saludos y todas las buenas comentarios que han tenido respecto a la pequeña charla que estamos teniendo, ¿no? Agradezco a todas estas personas y abrimos un periodo de preguntas y respuestas y bueno, después les daré más indicaciones. Bien, al parecer no tenemos pregunta alguna. Una de dos, o fue muy clara la explicación o todos son muy buenos entendidos. Bien, les agradezco la atención que tuvieron a esta pequeña charla, esta reseña que hemos mencionado. Me están mencionando que hay una pregunta y vamos a tratar de contestarla. No, en cuanto a la pregunta que me hace Jorge Eduardo, me dice que si las 72 horas o 144 horas son estrictas para aportar sus pruebas, puesto que si no llega en tiempo la prueba, fíjese que sí es estricto, porque el órgano jurisdiccional tiene hasta ese momento para poder resolver la situación jurídica, hasta las 144 horas, como máximo. No podría exceder ese término porque entonces el órgano jurisdiccional podría incurrir en alguna responsabilidad. Aunado a que si pasan las 144 horas y no se ha emitido ningún auto de vinculación a proceso o de no vinculación a proceso, el centro penitenciario donde se encuentra el sujeto tendrá que requerirle al órgano jurisdiccional qué es lo que va a hacer con este sujeto, porque ya pasaron las 144 horas. En caso de que el órgano jurisdiccional dentro de las 3 horas siguientes no conteste, el centro penitenciario tiene la obligación de dejar en libertad al sujeto. Entonces, sí debe de ser dentro de este plazo constitucional. Si tú dijiste las 144 horas, ahí tienes la oportunidad para poderlas
incorporar. Con independencia de que si en ese lapso de tiempo no pudiste recepcionarlo por alguna circunstancia, bueno, el juez tal vez te dicte la vinculación al proceso, pero en la investigación complementaria tú podrás agregar ese dato de prueba a la carpeta de investigación y en su momento, en etapa intermedia, poder ofertarlo como medio de prueba y en el juicio poderlo incorporar. Lógicamente, pues a veces en este estadio procesal el tiempo es muy corto, 144 horas es muy corto, llamémoslo así 6 días, a veces para recopilar alguna prueba que te requiere más de 3, 4 días, en este caso llamamos periciales, es complicadísimo que dentro de este plazo funcional puedas hacerlo, pero sí tienes que hacer lo posible y si no, bueno, tendrás la etapa de investigación complementaria. Me preguntan, ¿cómo se incorpora la prueba a la carpeta de investigación por parte de la defensa? No se incorpora prueba a la carpeta de investigación. A la carpeta de investigación se incorpora datos de prueba. Es decir, si yo iba a recepcionar unos testigos, yo debo de tener el dato de prueba como referencia, que lo es la entrevista. Yo como defensa recabo la entrevista de una persona que me va a ir a atestiguar delante del juez y ya tengo la entrevista. Esa entrevista es la que yo voy a agregar a la carpeta de investigación y el testigo tendrá que ir a la audiencia delante del juez y ahí poder interrogarlo y ahí ya es una testimonial, esa es una prueba. El dato va a quedar agregado a la carpeta de investigación. Eso es como se incorpora a la carpeta de investigación. Es un escrito, tú le corres traslado al Ministerio Público, tienes la entrevista de la persona, llamémoslo así, tengo la entrevista, hago un escrito en el cual le digo al Ministerio Público, te agrego la entrevista de la persona fulana de tal. El Ministerio Público, atendiendo al deber de lealtad, te recibe, te sella y ya, punto. No hay mayor formalismo en cuanto a eso. Además, a veces el Ministerio Público a veces no estila, a veces darte el sello de recibido, simplemente así se agregan y yo tengo la mía y tú tienes la tuya, ¿no? Aquí lo que opera mucho es el principio del deber de lealtad. No digo que no exista a veces por alguna de las partes procesales ese deber de lealtad, donde alguno quiere sacar ventaja del otro por esa falta del deber de lealtad, ¿no? Pero digo, esa es la fórmula, es la manera en cómo tú le das el conocimiento a la contraparte de dicha circunstancia, ¿no? De tal dato de prueba. De entender que el dato de prueba se agrega a la carpeta de investigación y la prueba es la que se incorpora ante el juez, ¿sí? Bien. Queda más que agradecerles la atención, gracias por los saludos que me han enviado. De igual forma les envío muchos saludos de acá desde el Estado de México. Nada más a manera de comercial y de invitación, les digo que el día de mañana iniciamos un curso sobre interrogatorio y contrainterrogatorio con capacitadores y consultores especializados en conjunto con Capacitación Jurídica Robles y el de La Voz. Vamos a tener 5 sesiones, empezamos el día de mañana, el día 9, el día 11 y así nos vamos a ir siguiendo hasta la próxima semana y son 5 sesiones, ¿no? Los invitamos, empezamos a partir de mañana, lógicamente ahorita en vía Facebook mando nuevamente la invitación para el día de mañana. Independientemente de esto, vamos a tratar de hacer un poquito de más reseñas jurídicas en varios temas, en varios puntos, que a veces son de interés y si quieren que en algún momento hablemos de algún punto, alguna cuestión jurídica en particular, con todo gusto lo hacemos, ¿no? Y bueno, reiterarles la invitación. También aquí, si gustan ustedes alguna constancia respecto a esta pequeña charla, esta reseña jurídica, se va a expedir la constancia, lógicamente nada más que tiene un costo de 200 pesos. Y esto es a través del Instituto de Profesionalización del Sur, que es quien de alguna forma nos está avalando académicamente con las constancias, ¿no? Para este tipo de charlas. ¿Sí? No queda más que agradecerles y bueno, les envío muchos saludos afectuosos desde el Estado de México. Gracias, nos vemos en próxima ocasión.